¿Me dices cuándo? Ah, ya, ok. Buenos días. Estamos en una actividad que tiene por objetivo visibilizar un documento elaborado por un grupo de personas pertenecientes a distintos tipos de organizaciones y que se denomina La Educación que Queremos. Un documento de apoyo que está pensado para el proceso constituyente precisamente y también muy fuertemente pensado para las organizaciones sociales, asambleas territoriales, cabildos, en fin, que quisieran adentrarse en el tema de educación, reflexionarlo y preguntarse, ¿no? ¿Qué sería lo deseable en un futuro próximo para la sociedad chilena en este aspecto? Esta actividad tiene como invitadas a tres constituyentes, Alondra Carrillo, Constanza San Juan y Loreto Vallejos, eh, a quienes vamos a presentar en su minuto. Y vamos a desarrollar una dinámica en la cual nuestras invitadas van a comentar el documento, se les enviaron algunas preguntas de referencia iniciales, y luego tratar de hacer una dinámica más de reflexión, preguntas, devoluciones, un poco de lo que ellas vayan a plantear en este rato. Comienza la, la actividad, digamos, propiamente tal, con Loreto Muñoz, quien va a hacer una presentación muy general del documento de qué características tiene. Loreto es profesor de educación diferencial, docente en formación de profesores y parte del movimiento de educación diferencial MED. Loreto, te dejo la palabra. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Me tocó la importante tarea de mostrar el trabajo que desarrollamos este grupo de educadoras y educadores que estamos vinculadas al movimiento social, que en función de el estallido social, nos autoconvocamos y empezamos a reflexionar cómo aportar a la discusión que se estaban dando en los territorios, que estaba surgiendo. De esta reflexión surge este documento. Este documento, como bien decía Luis, no es un documento que quiera ser la propuesta del pueblo, no, quiere ser un documento que invite a los territorios a pensar la educación que queremos. Por eso, no es casualidad que nuestro documento se llame La educación que queremos. Y este documento, que viene a ser este apoyo para las discusiones, también pretende ser un apoyo en esta discusión del proceso constituyente. Quiere venir a pensar cuál es la educación que queremos dibujar en este proceso. Entonces, lo primero que nuestro documento se estructura en tres pequeñas partes. Una es la presentación, en donde un poco contamos quiénes somos, por qué surge este documento. Una primera parte ya más de contenido, donde hacemos un diagnóstico crítico del modelo neoliberal en educación, que es un poco el contexto, entender en qué estamos en educación, y una segunda parte que plantea los nudos críticos para la discusión en el escenario de una nueva constitución. Sabemos que la conversación sobre educación no se va a acabar en el proceso constituyente. Por lo tanto, lo pensamos para la nueva educación, pero también lo pensamos para una educación, o sea, para una discusión permanente en educación. Después, más adelante, se podrán incorporar otros elementos, pero esa es como la pretensión. En la primera parte, hacemos un diagnóstico en 7 ejes. El primero, que nos habla de desigualdad educativa, institucionalidad y financiamiento, en donde diagnosticamos desde el concepto de libertad de enseñanza que establece la Constitución del 80 y que se consolida en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Esta idea que la educación, primero,
puede ser considerado parte de un negocio educativo. Entonces, la libertad que tiene todo ciudadano de poner empresas educativas y esta idea de poder que las familias elijan. Y que hoy día es un tema que está en discusión en el proceso constituyente, porque la derecha está tratando de defender con dientes y uñas este concepto de libertad de enseñanza. Además, en este eje hablamos del financiamiento vía subvención y la incorporación en los años 90 del financiamiento compartido, cuestión que se logra revertir medianamente en el 2015 con la ley de inclusión escolar, pero que todavía genera un desafío de cómo nos financiamos. Loreto, ¿puedes avanzar con las láminas? Te quedaste en la primera lámina. Estamos viendo solamente la primera lámina. Es que avancé, pensé que lo estaba mirando. Perdón. No sé qué me habrá pasado. Perdón. A ver, vamos a dejar de compartir. Estas son cosas de las nuevas tecnologías, somos profesoras y profesores. Algunos están vinculados con la educación, por lo tanto entienden que estas cosas suelen pasar. Ahí. No voy a hacer toda la introducción, pero a ver, veamos si ahora resulta. ¿Ahí? Ahí sí. Estas son las tres partes que les decía, y en el diagnóstico 1 habíamos hablado de la institucionalidad, la desigualdad educativa, la institucionalidad, el financiamiento. En el eje 2 hablábamos de la idea de calidad educativa, estandarización y segregación. Ahí hablamos del concepto de calidad y cómo el concepto de calidad, que si bien es cierto, en ninguna parte se evidencia, pero en todas partes es asociada a resultados. Y en esta idea de estandarización y de efectividad y mejora escolar, empieza a crearse esta idea de que la calidad está centrada en los resultados. Y eso está en el imaginario colectivo de la población. Si uno le pregunta a cualquier persona por un establecimiento de calidad, te van a decir el que tenga mejores resultados. En el eje 3 vamos a hablar hablamos de la eficacia, la mejora y el nuevo gerenciamiento público. Y ahí dejamos de lado cómo el paradigma empresarial entró a la escuela, cómo el gerenciamiento de los directores, el rol de los directores como gerentes, el tema de la productividad vinculada a los resultados, está muy instalada en el sistema escolar. En el eje 4 hablamos de la desarticulación entre las escuelas, las comunidades y los territorios. Y ahí hacemos este análisis de cómo la escuela, el currículum, se desentiende en los territorios. No hay una vinculación cercana en mucho del sistema escolar intencionado, que los servicios locales de educación que se crean con esta lógica de descentralización y de volver a responsabilizar al Estado, tampoco han dado el ancho ni han dado esta cobertura para que las comunidades y el territorio se identifiquen con el sistema educacional y con la escuela, ni la escuela con estas demandas territoriales. En el eje 5 hablamos del currículum y su subordinación al mercado educativo. Y ahí planteamos estas dos ideas que hay un marco curricular nacional y que hay programas de estudio que se podrían descentralizar y que las escuelas las podrían hacer, pero que en la práctica son los planes y programas de estudio del Estado los que están rigiendo para la mayor cantidad de establecimientos educativos. ¿Por qué? Porque no hay tiempos para diseñar, porque la presión por los resultados de las pruebas estandarizadas hace muy difícil que las comunidades educativas generen proyectos propios, planes y programas propios de trabajo curricular, y eso hace que se haya perdido la pertinencia
del currículum con los territorios, con las escuelas, y que les dé sentido a las propias comunidades desde la lógica curricular. En el eje 6 hablamos de sujetos de la educación transformados en capital humano, y hablamos del problema del modelo de desarrollo. Cómo la educación está respondiendo a una lógica de desarrollo humano, hay un modelo de desarrollo en donde estamos educando más que nada a los estudiantes para el empleo, para la empleabilidad, y no como ciudadanas y ciudadanos integrales. Entonces, aquí se responde mucho al paradigma impulsado por los organismos financieros internacionales, de ser competitivos a nivel mundial, y por eso no es extraño que los énfasis en lenguaje y matemática estén en todas las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, el trabajar con las nuevas tecnologías, con las TICs, sean parte central del currículum, perdiendo la integralidad del currículum, perdiendo esos otros saberes que son tan importantes para el desarrollo humano. O sea, tenemos el ejemplo claro que en los liceos técnicos profesionales la reducción del currículum hacia algunas áreas en función de desarrollar habilidades y competencias para el trabajo, dejan de lado, por ejemplo, artes, filosofía, historia, educación física, como si los técnicos y las trabajadoras y trabajadores no necesitaran apreciación artística, no necesitaran filosofía, en fin. Y por último, hablamos de los docentes y la tensión entre ser objeto y sujetos de las políticas. ¿Por qué? Porque el gran diagnóstico es que en los últimos 40 años el profesorado no ha participado de ni las comunidades educativas, pero el profesorado, dentro de nuestro rol, no hemos participado en las decisiones de las políticas. Y eso genera una tensión porque hemos tenido que ser ejecutores de las políticas sin haber participado de ellas. Y eso genera una tensión permanente entre el sentido de la educación, la identidad docente, en fin. Con este diagnóstico, nosotros levantamos nudos problemáticos, y estos nudos problemáticos son los que abren las preguntas para poder desarrollar con las comunidades. Entonces, cuando hablamos de desigualdad educativa, institucionalidad y financiamiento, hay ciertos cambios que hay consenso en los sectores populares, que hay que cambiar el financiamiento, por ejemplo, y hay que buscar formas de financiamiento que no sean por demanda, porque eso es lo que genera la desigualdad entre los distintos establecimientos. Entonces, buscar sistemas más democráticos para poder tener financiamiento. Otro de los elementos que ponemos en cuestión es el tema de la libertad de enseñanza. Cómo la libertad de enseñanza hoy día la repensamos desde una lógica de garantizar el derecho a la educación. En el eje 2, y que esa es la gran discusión que hay hoy día en la Comisión de Derechos Fundamentales, y que es la que se va a abrir en los próximos días, cómo vamos entendiendo el derecho a la educación y cómo se va entendiendo el concepto de libertad de enseñanza. La derecha con dientes y uñas va a defender su negocio, y bajo la lógica del derecho a elegir que tienen las familias. Y por eso es importante discutirlo con las comunidades educativas y con las comunidades territoriales. En el nudo 2, cuando hablamos de la idea de calidad educativa, estandarización y segregación, también hay ciertos consensos en los grupos sociales en función del fin a la estandarización y repensar el concepto y poner fin al concepto de calidad desde el mercado. Pero, ¿qué vamos a entender por una buena educación? Y esas son las grandes discusiones que vamos a tener que ir abriendo desde los territorios. ¿Qué vamos a entender por una
una buena educación? ¿Cómo vamos a ir haciendo estos procesos de retroalimentación con las comunidades educativas? Dígame. Que recuerda que Alondra tiene un tiempo súper acotado para estar acá en la presentación, entonces habría que ir como voy cerrando. Ya, voy eso, cerrando. gracias. Y los otros ejes son gobernanza, administración de las escuelas, escuelas, comunidades y territorios, cómo se vincula a las escuelas, comunidades y territorios, el currículum y la gestión del saber de las escuelas, el desarrollo educativo como modelo de desarrollo de sujeto y comunidad, cómo la educación sirve también para cambiar el modelo de desarrollo. Todos estamos en desacuerdo con el modelo de desarrollo neoliberal, pero entonces, ¿cómo la educación aporta a construir este otro modelo? Y por último, los docentes como agentes del proceso educativo, reconfigurando los temas de participación en la toma de decisión, el acompañamiento, las condiciones laborales, en fin. Les invitamos a mirar el documento en profundidad, les invitamos a que este documento sea una herramienta de trabajo para ustedes. Disculpen si me alargué, pero me apasiona el poder discutir y el poder presentar este documento. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Disculpo que haya tenido que intervenir, pero como tenemos tiempos tan ajustados, era necesario ir cuadrando un poco las participaciones. Bueno, ya han tenido un panorama importante de los contenidos del documento, y ahora nos gustaría que nuestras invitadas pudieran comentarlo en lo que les parezca pertinente, evidentemente, sobre las impresiones que les genera el documento, las reflexiones a las cuales deriva su lectura, en fin, nos encantaría conocer su percepción al respecto. Vamos a comenzar con Alondra Carrillo, convencional constituyente del Distrito 12, que corresponde a las comunas de La Florida, La Pintana, San José de Maipo, Pirque y Puente Alto. Ella representa a la Coordinadora Feminista 8M y a la Articulación de Asambleas Territoriales y Organizaciones Sociales del Distrito. Fue parte de la Comisión de Reglamento y actualmente integra la Comisión Temática del Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Alondra, te dejamos la palabra. Y gracias por venir. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Lamento, Loreto, que hayas tenido que correr en esa última parte. Por lo acotado de los tiempos, hoy día es una jornada extraordinariamente colmada de actividades, de hecho más que cualquier otro sábado, diría yo, hasta el momento, lo que es muy bueno porque muestra que hay muchas organizaciones sociales y muchos sectores del movimiento social que están mirando el proceso de levantamiento de las iniciativas populares constituyentes y tratando de ocupar todos los tiempos posibles para llegar, ¿no?, con sus propuestas a esta discusión. Primero agradecerles la invitación a comentar este documento. Ha sido muy interesante poder revisarlo por muchas razones. Voy a detallar ahora un poquito cuáles son esas razones, ¿no? Yo tengo 30 años. Eso quiere decir que mi politización ha sido en el movimiento estudiantil. Desde el 2006, ¿no?, con la Revolución Pingüina, el 2011, después el 2018, en fin, ¿no?, han sido momentos muy relevantes de nuestra trayectoria generacional, porque han sido, por así decirlo, como puntas de entrada a un cuestionamiento general del orden neoliberal, ¿no?, desde esta experiencia inmediata que es la lucha por una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista. Y creo que este documento lo que logra hacer en una primera instancia es un ejercicio sumamente útil para el debate, porque nos presenta un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico sobre la educación neoliberal es un diagnóstico que llevamos décadas, bueno, yo no sé si décadas, pero mucho tiempo discutiendo, pero logra organizar ese diagnóstico, ¿no? No es solamente una serie de aspectos descriptivos de la precariedad general en la que está sumida la educación pública, la segregación que afecta al conjunto del sistema, o aspectos relativos a los efectos del
del desfinanciamiento progresivo de la educación pública, ¿no? Sino que logra mostrar un hilo organizador. Y creo que la forma en la que presenta ese hilo organizador es también porque la mirada pedagógica que logra imprimirle a la crítica al orden neoliberal de la educación permite precisamente hacer ese ejercicio de ubicar aquellas dimensiones institucionales que de algún modo son el soporte histórico de la transformación que ha sufrido la educación en nuestro país, ¿no? Y esa capacidad que tiene este documento de presentar un diagnóstico organizado, políticamente organizado, es una herramienta muy útil para el debate constitucional, porque permite visualizar la cadena de codependencias, ¿no?, entre aspectos institucionales que están algunos planteados a nivel constitucional y otros desarrollados a nivel de ley, pero que de todas maneras se conjugan para producir este escenario que ha sido el escenario de crisis que ha movilizado al movimiento estudiantil durante todos estos años. Como pienso que aporta la dimensión descriptiva de diagnóstico analítica más bien, presentada en una primera instancia, y luego, por supuesto, está la batería de preguntas, ¿no? Que yo creo que generalmente lo más importante es contar con buenas preguntas, ¿no?, para la generación de instancias de pensamiento colectivo. Y son preguntas muy buenas no solamente porque son muchas, que siempre es bueno también, sino que son preguntas muy buenas porque logran abrir como campos de problematización respecto del problema de la educación que tiran hilos hacia muchas partes. Se nos permite pensar, por ejemplo, bueno, ¿cuál debiera ser la naturaleza de una organización de las trabajadoras y trabajadores de la educación, por ejemplo? Que es una pregunta que, de tan naturalizado que está la estructura actualmente vigente, ni siquiera aparece en algunas ocasiones, ¿no? Pero es muy bonito pensar, por ejemplo, que del proceso constituyente, de este proceso político, pueda emanar una nueva forma de organización que supere la actual, ¿no?, altamente como dividida, donde los profesores tienen su propia estructura, pero donde no tienen ninguna relación orgánica con los otros estamentos educativos, donde las comunidades educativas no se organizan como un cuerpo común, etc. Esto es solo un ejemplo, pero creo que es lo que logran hacer estas preguntas múltiples, y por supuesto que el punto en el cual eso es como quizás la apertura más gruesa, por así decirlo, es en la pregunta por el modelo de desarrollo, ¿no? Es en la pregunta por, bueno, estamos hablando de la educación, pero si queremos pensar realmente las determinaciones del sistema educativo, por una parte sirve pensar en su marco institucional, pero por otra parte hay que pensar en el marco de facto que rige los objetivos ocultos de la formación de sujeto, ¿no?, que es lo que hace la educación en general. Eso respecto de las preguntas. Estoy tratando de pasar rápido por las 3 preguntas que nos habían planteado para alcanzar a decir distintas cosas. El hecho de reponer, por ejemplo, la necesidad de la participación directa de las y los afectados por las decisiones educativas en las decisiones que les competen, permite también tirar otro hilo, ¿no?, y pensar, bueno, cómo estas reflexiones, cómo las reflexiones que puedan emanar de la puesta en práctica de este dispositivo, que es el documento que ustedes armaron, puede permitir, por ejemplo, una intervención en una discusión que parece ajena, pero que no lo es la discusión de la comisión en la que yo participo, la del sistema político, ¿no?, donde vamos a discutir, bueno, sobre el sistema político que va a regir en Chile, sobre el carácter de la democracia, sobre las formas de una democracia deliberativa, participativa, vinculante, pero también sobre una cuestión mucho más técnica, pero que igualmente tiene que ser objeto de la discusión de las organizaciones sociales, que es las materias de ley y de formación de la ley, ¿no? De esta nueva constitución va a tener que emanar todo un cuerpo normativo nuevo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo un nuevo cuerpo normativo, una ley orgánica constitucional en materia educativa va a construirse? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo lo imaginamos? Es también algo que permite pensar el documento que ustedes armaron. Ahora mismo estaba en una actividad previamente del eje sindical constituyente, donde hay muchas organizaciones sindicales que también se están preguntando
Bueno, por cómo pensar una reivindicación o un levantamiento de una iniciativa popular constituyente que se haga la pregunta sobre la forma en la que se organiza el trabajo, ¿no? Y cómo nos organizamos como trabajadores frente al Estado. Y ahí también se pueden tender puentes, ¿no? De modo tal de que esta fragmentación con la que llegamos al proceso constituyente pueda superarse en el curso de este proceso, al menos en parte. Y lo último que diría sobre potenciales ausencias es que yo creo que una de las discusiones más álgidas y más difíciles que va a tener lugar respecto de la educación tiene que ver con la educación superior, ¿no? Y tiene que ver con lo que ha sido llamado el rol público de las instituciones privadas de educación, que es algo que ya apareció a raíz de algo inesperado, que es la de si se sesionaron o no en la Universidad de Concepción, ¿no? Y donde la crítica sesional en la Universidad de Concepción dice relación con la decisión política de las autoridades de la universidad, etcétera, pero donde los argumentos que aparecieron para defender la decisión de participar ahí eran reponer esa idea, ¿no? La Universidad de Concepción es una universidad privada, pero tiene un rol público, por lo tanto es fundamental que podamos estar ahí. Eso a mí por lo menos me asusta mucho, ¿no? Porque no sé cómo lo ven ustedes, pero viniendo desde un sector yo estudié en la Universidad Católica, y entonces me tocó pelear muy fuertemente que no existe el rol público de las instituciones privadas de educación superior. O sea, que pueden tener un rol público, pero que de eso no debiera desprenderse una estructuración de financiamiento de la educación, ¿no? Superior. Y yo creo que esa dimensión quizá entrarle ahí, ¿no? Porque la cuestión de la libertad de enseñanza, creo yo, por supuesto que se pone en juego en relación a todos los otros niveles educativos, pero tiendo a pensar que también tiene un rol muy importante para defender este régimen de educación superior, que es quizás uno de los experimentos fallidos en materia de educación superior más explícitos del mundo, de los efectos de la lógica neoliberal en la educación, pero donde ahí sí que se van a agarrar con uñas y dientes, porque ahí sí que se mueve mucha plata, ¿no? La Universidad Católica recibe más financiamiento del Estado que todas las universidades públicas. Es la universidad que más recibe financiamiento del Estado, ¿no? Un 18% de su presupuesto general es plata del Estado. Entonces, a mí al menos esa parte que yo sé que aparece como un poco separada quizá, me queda como dando vueltas, ¿no? ¿Cómo podemos, que no es solamente una pregunta por el financiamiento, sino una pregunta también por el rol público, por ese mito, ¿no? Ese mito que ha atravesado a la educación en Chile. Eso es lo que pienso del documento y les agradezco mucho poder estar acá al menos un ratito y haber podido comentarlo con ustedes. Muchas gracias, Alondra. Se agradece el esfuerzo de leer atentamente el documento, de cuestionarse frente a él. Yo creo que es un poco también lo que nosotros también esperábamos, ¿no? De un documento que interpelara y que generara esta idea, bueno, ¿cómo leemos el tema de educación de cara a este proceso constituyente y de cara al futuro, por cierto, fuertemente? Le damos la palabra ahora a Constanza San Juan, que es convencional constituyente por el Distrito 4, Alto del Carmen, Calderas, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Vallenar, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla. Ella estudió licenciatura en Historia en la Universidad de Chile, es activista socioambiental, vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Vive en el Valle del Huasco hace 15 años. Constanza, por favor, dejamos la palabra. Bueno, hola, muy buenos días a todos, todas y todos los que están mirando, a todo el grupo que me invitó a poder ser parte de este día, poder también leer este documento y poderlo comentar, y también a mis compañeras constituyentes, a la Alondra y a la Loreto, que están también conectadas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que también efectivamente mi vida también ha sido atravesada por el movimiento estudiantil, no tan de pequeña, digamos, pero sí a tomar lo primero
los movimientos 2005, estando en la universidad, y después también muy fuerte lo que fue todo el movimiento del 2011. Sin embargo, no es el tema de mi expertise o de mi mayor conocimiento, pero mirándolo desde ese punto de vista, creo que el texto que ustedes nos presentan toma un valor mucho mayor, porque en mi caso, al leerlo, al analizarlo, se convierte en un insumo muy importante en donde aprendí una serie de cosas, hice conexiones que antes quizás no las hice de manera tan clara. Por tanto, también me parece que permite lograr entender mejor nuestro sistema de educación de mercado, las fases de su implementación y los mecanismos que lo permiten. Me pareció un diagnóstico robusto, esclarecedor, que logra también diseccionar las razones de por qué, bueno, en nuestro país no existe el derecho a la educación. Y en términos de lo que pensamos como Asamblea Constituyente de Atacama, que en el fondo soy la voz que represento, en donde hay una serie de asambleas, movimientos, organizaciones, y entre ellos también lo que es el MUD, el Movimiento de la Unidad Docente, hay una serie de coincidencias y sintonías con respecto también tanto al diagnóstico, a los análisis, como a los nudos críticos, y también las propuestas que se dejan entrever, ¿cierto? O los cambios que son, que urgen o que son indispensables para hacer una transformación y un cambio. Entonces, en ese sentido, estamos completamente de acuerdo, al menos como piso mínimo, con redefinirles la libertad de enseñanza, garantizar el derecho a la educación, que este no puede estar subsumido al derecho de emprender, eliminar la subvención por voucher y terminar con la competencia por recursos públicos con igualdad de trato entre la educación de dependencia estatal y sostenedores, dejar atrás el concepto de calidad y la lógica de estandarización, como ya bien se decía en la introducción también de este conversatorio, la necesidad de una educación con pertinencia territorial, con participación de la comunidad educativa. Eso es algo también muy importante, sobre todo en los territorios rurales, de donde habito y en donde tengo como bastante posibilidad de estar cercana. Una educación inclusiva, y también se valora con mucha fuerza cómo se expresa el derecho a la educación como concepción de un vehículo para la formación y la construcción de una nueva sociedad, en donde dejemos atrás este sistema educativo actual que reproduce personas para batirse en un sistema neoliberal, en donde prevalece la competencia, el individualismo y la preparación de niños, niñas y niñas para el mercado laboral, cuando este debiese ser un catalizador para la expresión de singularidades, para otras formas y proyectos de vida, y bueno, un proyecto educativo y pedagógico transformador y habilitante para el desarrollo integral del ser humano, que es una cuestión que nos importa mucho y que también era una parte muy importante de nuestro mandato. Y entre las cosas que le daría más énfasis o que siento que faltan un poco, digamos, quizás en este diagnóstico y en estos nudos que se presentan, es, bueno, si bien se da mucha relevancia, ¿cierto?, a lo que es la pertinencia territorial, a la necesidad también de una educación en relación con su territorio y con las comunidades, creo que falta profundizar un poquito ahí quizás en caracterizar aún con mayor profundidad los problemas que esto traen, como es por ejemplo cuando hablamos del desarraigo que produce el no tener escuelas rurales, por ejemplo, y que cada vez estas se están cerrando en la ruralidad, en donde los alumnos tienen que irse a un internado o tienen que irse a la capital regional, en donde están los establecimientos, y esto va provocando no solamente la desunión con la familia, sino que el desarraigo territorial, cultural, la pérdida de saberes, la pérdida de oficio, la desvinculación con el territorio, y eso también no solamente lleva a que es solo el niño o la niña quien abandona su territorio y estos vínculos, sino que muchas veces es la familia completa o la madre
Y eso trae un descalabro muy, muy grande, está permitiendo que sea uno de los factores mayoritarios del no recambio de generación en estos territorios y que finalmente vayan quedando abandonados y que finalmente sabemos a quienes les favorece este desalojo, despojo también, este desarraigo, que es a las empresas extractivistas que están también abundando, proliferando en estos territorios, y quien también va tomando una relación perversa con el mismo territorio y que también toca lo que es la educación. En cuanto a esta pregunta que me parece maravillosa también del texto, ¿quién decide el proyecto educacional? ¿Cierto? Es la comunidad educativa, es la familia, pero resulta que hoy en día en los territorios están decidiendo las empresas también cuáles son los proyectos educativos. Entonces, ahí de primera fuente, en el Valle del Huasco, de Cordillera Mar, una serie de empresas extractivistas de todo tipo se entrometen en las escuelas a entregar subsidios, a hacer convenios e incluso a entrometerse en lo que es el currículum. Entonces, así por ejemplo, como desde que llegó Barrick Gold a la Comuna Alto del Carmen, hay un nuevo curso, digamos, en el internado que es de maquinaria pesada. Entonces, y eso trae también aparejado que se ponga en desmedro, ¿cierto?, la cultura campesina de la zona, porque se le dice al niño que para que tú no seas lo mismo que han sido tus padres, bueno, acá hay otra alternativa. Entonces eso es un quiebre muy, muy grande, es una fractura muy, muy importante y que creo que es importante también de tenerla en cuenta para cuando se hacen este tipo de análisis y también de ver cómo se puede enfrentar esa situación. Bueno, también contarles que así como está esta realidad tan terrible, hay un desarraigo que no solamente, o sea, que viene justamente desde los 80 en adelante, con este cambio de constitución en donde a los niños se los fue a buscar con militares a los cerros, a la cordillera, trayéndolos desde las familias piquineras, de las familias de crianceros, y hoy en día muchas de esas personas que hoy tienen 40 años logran definir que hubo una ruptura tal en ese como extirpación del territorio, que se responden muchas cosas de sus traumas, de sus falencias hoy en día con ese punto, con ese momento. Y es así como están levantándose, por ejemplo, escuelas campesinas agrícolas en territorios muy, muy alejados de la ciudad, en donde se está tratando de que esto no le pase a las nuevas generaciones de niños que todavía quedan en su territorio y se vuelven también como una esperanza, una alternativa también a esto que ocurre y al modelo económico que, como ustedes bien lo ponen, lo expresan en su documento, voy cerrando, va muy de la mano. Y por último, entonces, también terminar con que agradecer con que está la perspectiva ecológica también en el documento, pero creo también que le falta profundización en cuanto a comprender que para un nuevo modelo económico es necesario también un nuevo paradigma en donde comprendamos que somos naturaleza, que estamos estrechamente vinculados, y eso también se va a lograr desarrollar con una educación en donde podamos traspasar este conocimiento, esta nueva forma de mirar el mundo a los niños, con una educación para el buen vivir. Y también me gustaría igual lograr o pedir superar ciertos términos que ya están quedando obsoletos en cuanto a la mirada de derechos de la naturaleza y ecológico, como es la economía verde, que finalmente lo que ha hecho es mantener el capitalismo verde, superar lo que es desarrollo sustentable, que también ha sido muy ocupado por las empresas en la misma lógica, y también no solamente hablar de reapropiación de los bienes comunes, y que bueno que no se les siga llamando recursos naturales, aunque se les pone ahí como sinónimo, en términos de que son los que van a dar la posibilidad de avalar los derechos sociales. Eso es muy peligroso porque también significa o da un límite a cómo pensarnos de forma post-extractivista. Así que yo creo que también hay una vuelta que dar,
Y finalmente que creo que también hay que tener claro una serie de derechos conexos al derecho a la educación para poder tener realmente derecho a esta, que son los derechos laborales, para que efectivamente exista una comunidad educativa, las familias que estén, sean parte de todo el proceso educativo, derecho a transporte, derecho sexual y reproductivo, derecho a la ciudad inclusiva, derecho a la autonomía progresiva de la personalidad, derechos, bueno, y los derechos sociales, derecho a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación, donde sabemos también que la contaminación está afectando la capacidad de aprender de muchos niños y niñas. Así que eso, y con la última pregunta de cómo está el tema en la convención, solo decir que es un espacio de disputa todavía y que por lo tanto herramientas como estas son muy importantes, y llamarlo entonces a que nos sigan brindando este tipo de insumos y a estar muy relacionados, porque está todo por debatirse y avanzar en la convención. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Muy aportadores tus comentarios, tus puntos de vista, y evidentemente nos ayuda también a ver esos puntos ciegos, ¿no? que van quedando en las construcciones colectivas, por muy colectivas que sean, siempre hay espacios que es bueno mirar desde otro enfoque. Yo creo que tú has hecho una súper interesante aproximación al documento desde ese punto de vista. Finalmente, continuamos con Loreto Vallejos, que es convencional constituyente por el Distrito 15, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñigüe, Graneros, Machalí, Mayoa, Mostazal, Olivar, Quinta Tilcoco, Rancagua, Renco y Requino. Bueno, ella es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Valparaíso, y previa a su elección como constituyente realizó talleres sobre formación ciudadana y desarrollo personal. Loreto, te dejamos la palabra, bienvenida, y esperamos tus comentarios. Gracias. Hola, ¿cómo están todos y todas? Estaba en otra actividad mientras tanto, por eso me conecté un poquito después, pero escuché atentamente los comentarios de la Londra y de la Cota también. Un abrazo a todos quienes están ahí presentes. La verdad es que el tema educativo está en un punto de inflexión dentro de la convención, y es muy relevante tener este documento justo ahora que tenemos que poner la pelota sobre el piso en jerga futbolera, porque hay que empezar ya a trabajar sobre supuestos más concretos. Y los profes, bueno, yo soy profesora, los profes somos muy buenos para hablar sobre lo que está mal, ¿verdad? Sobre todo lo que nos daña y cómo padecemos el sistema educativo siendo profe. Primero siendo estudiantes, después siendo estudiantes universitarios, y luego con el choque que nos pasa cuando entramos a una sala de clase y se destruye todo esto que teníamos en nuestra mente y en los libros cuando se vuelve realidad, ¿no? Y eso es bien importante, como ese recorrido que tenemos los profes. Y entonces en ese padecer un poco está como muy presente el detectar todo lo que está mal, el detectar cuáles son las diferencias entre un colegio privado, uno público, uno particular subvencionado, etcétera. Entonces el tener este documento con todo eso, ese padecimiento colectivo de los docentes ordenado, es muy beneficioso, porque lo que sucede muchas veces es que uno se pierde entre tantos problemas que tenemos en la educación. No solamente dentro de las comunidades, sino que alrededor, lo que pasa con las familias, los niños, niñas y adolescentes, y el sistema que forma a docentes. Entonces, son tantos los elementos que es complejo organizar. Y yo valoro mucho en el documento esta organización a través de, como decía la Londra, estas preguntas que son inspiradoras y que gatillan el poner en perspectiva qué es lo realmente relevante, pero también el poder detectar nudos críticos. Bueno, después de lo que dijeron mis compañeras, la verdad es que sumarme a esas palabras también, pero a mí me gustaría detenerme en el elemento que nos traspasa a nosotros como docentes, que tiene que ver con el rol que tenemos los docentes dentro de este cambio de paradigma, este cambio de estructura, esta oportunidad que se abre a nivel educacional en la Constitución, de cómo hacemos para pasar de ser objetos que obedecen ciertas cosas, en donde no podemos participar casi nunca. Siempre reclamaba yo, ¿quién hizo este programa? ¿A quién se le ocurrió sacar historia? Porque, o sea, era como, uno siempre reclama contra para arriba,
¿ya? Entonces, como, porque un profe se siente siempre el último en la cola de las decisiones. ¿Y cómo hacemos para que el gran desafío es de tomar el saber, la experiencia de los docentes para diseñar políticas públicas y estructurar una constitución que responda a esa realidad? Porque el profesor también fue estudiante. Por lo tanto, también conoce del otro lado cómo fue ser estudiante, cómo quisiera que fueran las cosas. Entonces, esa reflexión me parece muy interesante, de poner el énfasis en eso, de cómo hacemos para incorporar el saber y la experiencia y las propuestas. Llegó el momento, yo le decía el otro día, estuve acá en el colegio de profesores acá de O'Higgins, y le decía, chiquillo, llegó el momento de crear las normas, como ya basta de congresos. No, es que tenemos un congreso, sí, y son los mismos, me decían, pues, al final llevamos 10 años, 15 años con la misma diagnóstico. Entonces llegó el momento de proponer normas. ¿Qué vamos a escribir de verdad ahora? Que tiene que además ser no pensado como en una ley, sino que en una norma constitucional. Es un enorme desafío. Entonces, el poder recoger estas preguntas y el documento habla sobre justamente ese cambio en el eje de los docentes también. Es un desafío para los docentes de Chile. Y también apoyar lo que decía recién la Cota. Yo vengo de un mundo rural. Ayer estuvimos en la Blanquina, donde nos contaban cómo la población rural se termina envejeciendo y los colegios quedan vacíos. Y cómo el saber de la semilla ancestral, de cómo plantar, de cómo trabajar la tierra, se va perdiendo porque los niños y las niñas se van. Los padres mismos les dicen, no, aquí no hay futuro para ti, y terminan yéndose. ¿Ya? Entonces vamos convenciendo a nuestras comunidades rurales que el futuro no está en el campo, está concentrándose en las ciudades. Es vivir en un sistema nefasto también. O sea, ¿por qué? Porque allá está la plata, allá está la educación, allá está todo pasando, acá no hay nada. ¿Y cómo hacemos para que el campo vuelva a revalorizarse? Y ahí está la educación sencilla, simple, que necesitamos rescatar y que ha sido muy valorada por encima de la academia, ¿no es cierto? Ha sido mal vista, y terminamos convenciéndonos que ese aprendizaje no importa, que el que te da la universidad y las ciudades importa. Por lo tanto, también transformar a la educación con el foco en las comunidades, de que las comunidades y los territorios puedan decidir qué quieren enseñarle a sus niños y a sus niñas, a sus jóvenes, cómo queremos que sea, por ejemplo, pensada la educación sobre la diversidad que tiene el campo, la diversidad que tienen los niños también, las niñas, como por ejemplo personas que tienen capacidades distintas de movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad, cómo también incorporamos esa diversidad en los territorios. Y finalmente, está pasando alguna persona acá, espéreme, no sé si se interrumpe mucho, pero el foco está, creo yo, en mirar todo el paradigma que se nos enseñó de otra manera, escuchar a los docentes y a las docentes y darle la autonomía a los territorios para que puedan de una vez generar una educación que les haga sentido a ellos y a ellas. Que no sea pensado desde Santiago, encerrado en un ministerio con expertos, que no le hace ningún sentido a un niño que vive, por ejemplo, en Olivar, donde vivo yo. A mis niños no les hace sentido. O a un niño que está viviendo en el norte, en las comunidades que están siendo devastadas por un extractivismo que los empuja a salirse de sus territorios y a negar su propia identidad. El Nico Núñez, que es un compañero de allá de... Sí, me voy al tiro. Sí. El Nico Núñez lo decía, le obligaron a hablar distinto, ¿ya? A suavizar su acento campesino. Entonces, eso creo yo que es parte de la educación que tenemos que repensar. Y agradezco todo el trabajo que se hizo. Y finalmente, la pregunta de cómo están las comisiones. Yo estoy en la comisión 2, estuve en la comisión de comunicaciones, y ahí tratamos de instalar algunos principios que pudieran también ser educativos, o sea, que el lenguaje sea sencillo, que todo lo que venga de la convención pueda ser pensada para que la gente lo entienda. Y bueno, no ha sido muy fluido el tema comunicacional,
creo que nos falta harto. Y con respecto a la Comisión 2, estamos trabajando para instalar principios constitucionales. Entre ellos, obviamente, tienen que estar principios que están relacionados con la educación, una educación no sexista, una educación que busque la autonomía territorial, que busque también la presencia de un enfoque ecológico, también que potencie la educación sexual, integral. Hay muchas cosas que se tienen que hablar de educación en los principios constitucionales también. Así que ahí estamos dando la pelea, comparto lo que decía la Cota, no está fácil, pero también creo que está en todo el ánimo, estamos muy comprometidas, que esto resulte, estamos entregando todo lo que podemos, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro aprendizaje también. Ninguna de nosotras era experta en esto, creo que ningún político estaba preparado tampoco para este momento, así que por mucha carrera que tuviesen, la convención desarmó todo, y ahí estamos los patipelados dando la pelea adentro. Y los invisibles estamos ahí, las mujeres en paridad, los territorios postergados, y eso es muy valioso. Así que atenta acá estaré, si es que hay preguntas, si hay comentarios, agradezco el documento y lo vamos a súper utilizar. Muchas gracias por todo el trabajo que hicieron, chiquillos y chiquillas. Un abrazo. Muchas gracias, Loreto. Sé que estás ahí en tránsito por lo que veo, así que entendemos los afanes de estos días, que son muy intensos, ¿no? Son días intensos para este país. Bueno, tenemos las tres posiciones, tres puntos de vista muy nutritivos, creo yo. Voy a decir algo como una reacción personal también a partir de lo que tú dijiste, Loreto, que tiene que ver con esta idea de lo rural como algo residual, como algo que tiene que en algún momento entrar a esta idea de la urbanidad, ¿no? Y cómo se piensa también el currículum, en fin, la enseñanza, todo desde ese lugar. Y está muy bueno como provocación, creo yo, porque lo que devela además esta lógica de los constituyentes es que el territorio aparece con mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que efectivamente ahí hay el territorio no solamente como una palabra, sino que también con una complejidad mucho mayor que probablemente adquiere en el mundo de la academia, por cierto, ¿ya? Y en el mundo de la política tal como la conocemos hasta hoy día. Bueno, en esta parte la idea es recibir algunos comentarios, preguntas. Estoy viendo ahí si tengo alguna orientación de preguntas que han salido. Yo sé que en el chat se han colocado algunas, al menos del Zoom. Y yo creería que le pasaría la palabra a Loreto Muñoz para quizás cerrar ahí algunos comentarios de lo que tú estás diciendo, Loreto, respecto al documento y algunas cosas que fueron apareciendo en las exposiciones que acabamos de escuchar. Loreto, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno, primero agradecer, como decía Luis, a cada una de las constituyentes, primero porque leyeron con mucha conciencia y profundidad cada uno de los elementos del documento. Queremos agradecer, y lo comentábamos por interno, la cantidad de comentarios y cómo el neoliberalismo ha permeado tanto nuestro lenguaje, que los comentarios que hacía Constanza, esto de el desarrollo sustentable, la ecología verde, todo esto lo tenemos tan incorporado nosotros que somos bastante más conscientes que mucha gente del común de la población. Y por eso cuando hablamos de calidad, muchas veces nuestras vecinas, vecinos, dicen, yo quiero una educación de calidad para mis hijos sin pensar en todo lo que implica el concepto de calidad. Y este ejercicio de poder autoformarnos colectivamente es absolutamente valioso. Así es que vamos a recoger, vamos a reeditar también, considerando estos comentarios. Una pregunta en el chat de cómo habíamos contemplado la educación no sexista en el documento propiamente tal. No quisimos ponerlo explícitamente porque creíamos que es parte de los nudos problemáticos cuando hablamos que los diseños curriculares no son pertinentes, han estado centrados
en una lógica enciclopedista, disciplinaria y cognitivo-conductual. Entonces, que no se han contemplado la diversidad como un elemento fundamental para hablar del paradigma de la inclusión. Entonces, cuando hablamos de la inclusión, no es un tema técnico, es un tema político, donde los elementos que estamos desarrollando tienen que considerar esta diversidad, lo territorial, tienen que considerar las diversidades en el más amplio aspecto de la palabra. Entonces, cuando decimos que hay que repensar este paradigma de lo inclusivo, ¿qué vamos a entender por lo inclusivo? Esta diversidad, y ampliar el currículum hacia una pedagogía y una evaluación que corresponda a la diversidad de necesidades e intereses de los estudiantes. Nosotros esperamos que eso surja de la discusión que se dé en los territorios, porque sabemos que es un elemento que está latente dentro de los territorios. No lo pusimos explícitamente, así como lo decía Loreto, cómo hablamos de la diversidad de capacidades cognitivas, cómo hablamos de la diversidad territorial que decía Constanza, la ruralidad, cómo incorporamos el concepto de diversidad en el tema curricular, entendido que el tema curricular no es solo un tema técnico, que es un tema político, que es parte de un diseño que tiene que estar incorporado en nuestras discusiones. Por eso vamos a insistir que este no es un documento propositivo, es un documento gatillante de discusiones territoriales, y que esperamos que, si podemos aportar en sistematizar las discusiones que se den en el territorio, lo hemos discutido de cómo apoyar en ese proceso. No lo tenemos tan claro todavía, no sabemos cómo, pero creemos que sería muy lindo poder ir recogiendo lo que vaya surgiendo de las discusiones. Así que nos ponemos a disposición de quienes quieran que les podamos apoyar en ese sentido. Eso. Muchas gracias, Loreto. Tenemos unos minutos finales disponibles como para abrir la conversación entre los que están presentes, así que les dejamos abierta la palabra a quienes están en esta sesión ahora, si quieren incorporar comentarios, alguna pregunta, alguna reflexión breve, por cierto, para poder compartir entre los que estamos presentes hoy día. Dejo la palabra abierta por si alguien la quiere tomar. A mí me interesa. ¿Quiero pedir la palabra? ¿Perdón? Adolfo. ¿Adolfo? Sí. Ya, Adolfo. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Bueno, yo no soy profesor. Voy a hablar desde mi posición como apoderado y también como estudiante. Hace poco dejé de estudiar. Tengo 47 años. Bueno, dentro de lo que yo he alcanzado a captar, no leí el documento, lo estaba tratando de ahí ojear un poquito, y yo veo que todo esto es a futuro. Entonces, me faltó haber visto a mí y escuchado sobre lo que pasó acá hasta ahora y al pasado, sobre todo las vulneraciones que tuvieron los estudiantes críticos de este modelo, y cómo se van a sancionar esas vulneraciones, porque no se pueden caer en el olvido sobre esa vulneración sistemática contra los estudiantes organizados, cuando fueron expulsados, perseguidos políticamente, ¿cierto? Y también tampoco escuché sobre el tema de la ley Aula Segura. Creo que no se puede construir algo nuevo con una pata coja, ¿sí? Si me explico bien o no, con una herida sin sanar. Entonces, eso creo que falta eso, no sé si está escrito, pero por lo menos no lo escuché. Y lo otro, también el mundo docente no se hizo partícipe real en el movimiento secundario. Yo tuve una hija que fue perseguida y compañeras que fueron perseguidas de manera brutal. Entonces, muchos docentes, para docentes, no estuvieron ahí presentes
y el mundo político también estuvo presente, ¿cierto? Los profesores se excusaban porque estaban recibiendo amenazas algunos, ¿cierto? De los sostenedores, de colegios públicos, porque yo no voy a hablar de los colegios privados porque yo defiendo la educación pública, creo que es la base de todo, la educación para construir una nueva sociedad, pero no se puede construir algo futuro si no limpiamos todas las heridas que tenemos. Entonces, creo que ahí quiero poner un punto, hay que derogar la ley de aula segura, hay que sancionar a todas esas personas que fueron perseguidores de estudiantes, de niños, estamos hablando de niños de 14, 15 años, donde en el Instituto Nacional hubieron fuerzas especiales arriba del techo, orinando, persiguiendo en la sala de clase. Entonces, eso no se puede, no se puede olvidar, no se puede establecer una norma. ¿Cómo se sanciona eso para que no vuelva a suceder? Eso no puede volver a suceder. Está bien, todo a futuro, una educación, ustedes del mundo docente, todo para el futuro, pero ¿qué es lo que está pasando ahora en lo concreto? Y lo otro, para terminar, es que las necesidades de cada territorio son muy distintas. Acá en San Joaquín, los estudiantes tienen otra necesidad que es no todos van a estudiar a los colegios, van a una necesidad en una necesidad de guardería, tienen una necesidad alimenticia, tienen otras necesidades que también tienen que estar establecidas. ¿Cómo abordamos eso? Más allá del tema educativo. Un estudiante con hambre, un estudiante que su familia está tiene otras formas de generar recursos, ¿cómo va a estudiar ese niño? Más allá que ustedes puedan poner una idea de que la educación tiene que cambiar, pero ese niño no va a poder estudiar, por muy bonito que sea lo que ustedes quieren construir. Un niño con hambre, un niño abusado, unos colegios de acá de vulnerables te enseñan solamente a hacer mano de obra barata. Entonces es importante también establecer que en las comunas vulnerables tienen que traer colegios de calidad, no en el concepto mercantil calidad, yo me refiero a calidad en todos los sentidos, que colegios, cosas que no tengan que viajar 2 horas, igual lo que pasa con los niños que viven en temas rurales, en los locales rurales, tenían que viajar 2 horas para buscar un colegio de calidad y que les dé una oportunidad, ¿cierto?, en la sociedad. En las comunas vulnerables tienen que haber colegios de calidad. Las universidades tienen que establecer universidades en San Joaquín, La Granja, tienen que haber universidades, institutos, que les den una buena educación. Con eso quedo. Ojalá que lo tomen y gracias por el espacio. Muchas gracias, Adolfo. Lucho. Veo 3 palabras de Carrasco y Patricia Guerrero. Araceli. Perdón. Yo quiero hacer un comentario súper breve, porque a veces los niveles de los discursos se confunden. Y lo que se está discutiendo fundamentalmente es cómo va a ser una nueva constitución. Y las constituciones no resuelven todo, pero dan grandes marcos. Una de mis mayores preocupaciones es la definición de ese marco, porque detrás de ese marco tiene que abrir el espacio para una nueva ley general de educación, donde sin duda van a tener que estar incorporados gran parte de lo que se dice en el documento, y además de las proposiciones que hemos escuchado. O sea, por ejemplo, los procesos de regionalización, todo eso pertenece a una ley general de educación, pero para eso tiene que haber un principio de regionalización en la Constitución, porque si no, no entran en absoluta contradicción y no hay ley nueva de educación posible. Esa es una preocupación que tengo y por eso me gustó mucho la exposición de Alondra, porque claramente apuntó allí, ¿sí? O sea, como ella está en la comisión política, esa discusión general no es menor, porque de esa discusión general y de lo que se apruebe en esa discusión general van a salir los artículos de la Constitución que nos van a permitir o no transformar el sistema educativo. Entonces, esa es como mi preocupación más relevante. Y la Convención Constituyente no se ocupa de hoy, porque no puede ocuparse de hoy. Tiene unas tareas fundamentales para adelante que no son menores, de las cuales dependemos todos. O sea, de esas 155 personas que hay allí, estamos dependiendo todos para adelante. O sea, para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todos los que vengan detrás. Entonces, esa es mi gran preocupación.
que no podemos pedirle como peras al olmo, digamos, o sea, dejémoslo trabajar porque ese es el marco fundamental en el cual nos vamos a mover y vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Los comentarios al documento ya se los hice por escrito, así que ya. Sí, lo sabemos bien. Gracias, Araceli. Andrea. Hola Luis, gracias. Perdón que no ponga la cámara porque estoy con algunos problemas de conectividad, así que espero que no se vaya el audio. Primero, o sea, más que me pregunta, es una reflexión y opinión y quería como primero agradecer el espacio, creo que es muy necesario en el contexto en el que estamos, que nos organicemos así que les agradezco la invitación y la apertura a este diálogo, que sin duda es relevante para todo lo que se está construyendo. Y ahí es donde venía un poco mi reflexión sobre el rol que tenemos las universidades en este marco en el que estamos, y específicamente las instituciones, las unidades que también estamos vinculadas a educación continua, que tiene que ver efectivamente con un ámbito estratégico en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente, y cómo desde los distintos espacios de la escuela podemos ir aportando también a fortalecer la macroestructura o lo macropolítico, que es parte de lo que se está discutiendo ahora con respecto a la normativa. Entonces, o sea, es como que quizás dejar también ese espacio para ver de qué manera podemos seguir aportando y cómo desde los distintos ámbitos en que estamos cada uno de nosotros podemos ir construyendo y aportando con ideas concretas y desde la experiencia a lo que se requiere para este nuevo marco regulatorio. Eso, Luis. Gracias a todos y a todas por la invitación y el espacio. Muchas gracias, Andrea. Patricia. Sí, no, yo quiero pasar y las constituyentes yo creo que se tienen que ir porque están con una agenda súper apretada, tal vez que pudieran despedirse si hay aquellas que se tienen que ir y después seguir un ratito más discutiendo entre nosotros. Sí, yo vi a Loreto ahí, Loreto, como sí. dije hace unos minutos, como en tránsito, como quizás liberarla también efectivamente de que siga conectada acá, ¿no? Porque seguramente tiene otras actividades. No sé... Se despidió por el chat. Se despidió por el chat, ¿no? Y no sé si sigue con nosotros Constanza. Sí. Sí. Bueno, sí. Yo sí. quería simplemente reaccionar a lo de Constanza, a la invitación que nos hace a los que hicimos el documento. Yo me declaro que soy más bien de la izquierda más tradicional, de los que tratamos de sistematizar, y en realidad con mucha sensibilidad a los pueblos indígenas, porque soy originaria de ahí y todo, pero yo creo que es una tarea tremenda la de hacer dialogar con modelos de desarrollo económicos distintos y modelos de desarrollo de respeto del medio ambiente. Ya ni sé cómo decirlo, es como en condición de discapacidad, como que es la misma cosa, ¿no? Como en estado de homosexualidad, como decía un profesor tratando de... Entonces, como yo encuentro que es un desafío para nosotros, yo por lo menos recojo ese guante, yo creo que necesitamos un diálogo del mundo educativo con estas temáticas de los territorios. Eso, y no solo, nosotros no solo somos académicos algunos, sino además activistas en nuestros territorios. Yo creo que este diálogo de la educación con lo que tú nos planteas es un tremendo desafío y que fue difícil de hacer, así que recojo el guante, por lo menos a mí me interesa. Gracias, Patricia. Miguel acaba de pedir la palabra. Sí, muy breve. Bueno, agradecer la participación y los tremendos aportes que han aparecido acá de parte de las constituyentes. Solo decir que, a mi juicio, una de las cuestiones que se abre en este ratito nomás de conversación de este universo de temas es que está la diversidad, son tan particulares los desafíos educativos que hay en los territorios, que precisamente una de las cosas que ocurre cuando uno se adentra en esa complejidad y en esa particularidad es que se empieza a derrumbar el paradigma de la calidad, porque justamente ese concepto es el que se ha instalado como lógica de homogenización, de construir un parámetro, de construir una medida común, de algo que permita efectivamente comparar y poner a competir, y eso termina siendo negador finalmente de esa diversidad. Entonces, creo yo que el concepto de calidad es el que tiene un alto nivel de responsabilidad
en la profunda crisis educativa que estamos viviendo, y transitar hacia otro paradigma es una de las cuestiones más urgentes que, a mi juicio, debiera asumir este proceso de cambio constitucional, por lo menos en el tema educativo, ¿ya? La estandarización, la reducción del aprendizaje a su unidad mínima para hacerla medible y comparable, es de la esencia del problema de nuestra crisis educacional, y a mí me parece que es clave transitar hacia otro lenguaje donde lo pedagógico emerja de esas propias comunidades y no se produzca este traslado hacia el lenguaje de la gestión, eh, hacia la procedimentalización de la educación que tenemos. Así que me parece muy potente todo lo que se ha dicho aquí en esa perspectiva. Gracias, Miguel. Yo creo que estamos en hora de cerrar. Hay una cantidad importante de contribuciones acá, efectivamente, de ideas que comienzan a entremezclarse, ¿no? Yo creo que el ánimo del grupo que trabajó sobre este documento fue, en un principio, problematizar, ¿verdad? Efectivamente, como alguien lo dijo al inicio, Alondra me parece, como de organizar además una lectura de una cantidad enorme de reflexiones, diagnósticos, en fin, que venían hablando de la crisis de la educación, y efectivamente eso fue parte del esfuerzo de darle un cierto ordenamiento mínimo que permitiera como mirarlo, ¿no? Sin embargo, eso no es suficiente, y claro, yo creo que nosotros con mucha modestia también fuimos un poquito vehículos de lo que muchas organizaciones venían planteando, diagnósticos, propuestas inclusive, pero también creo que también con la misma modestia hay que decir que estamos en una fase de reelaboración del lenguaje, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Porque claro, uno puede decir no a la calidad, ¿verdad? No a la estandarización, y la pregunta es ¿sí a qué? ¿Verdad? Y en eso probablemente estamos comenzando a formular ese nuevo lenguaje. Digo colectivamente, como sociedad, como constituyentes, como movimientos sociales, como academia. Todos estamos tratando de buscar una forma de buscar nuevas enunciaciones. Y eso no es fácil, porque hay un tema cultural, hay un tema de hegemonía, de una cierta forma de pensar que nos ha costado mucho sacarnos de encima, digámoslo de esa forma, ¿no? Por lo tanto, las palabras que usemos, ¿verdad? Creo que hoy día, con esta pequeña reunión que hemos tenido en este rato, las nuevas palabras se nutren también justamente de lo que viene emergiendo de las conversaciones más locales, de lo que viene surgiendo de los dolores también, de lo que viene surgiendo de las esperanzas. Y eso tiene que tener un mecanismo de articulación, y estamos en un momento clave desde el punto de vista constituyente, que las palabras que ocupemos en la nueva constitución van a determinar en buena medida, ¿verdad? Efectivamente, lo que va a ser posible en toda la institucionalidad que van a emerger de esas nuevas palabras. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío importante para todos, ¿no? Para quienes están en la posición de constituyente, pero para todos quienes estamos interesados en que eso ocurra, y eso significa abrir diálogos, abrir nuevas conversaciones inéditas también posiblemente, ¿no? O sea, de cosas que no estamos acostumbrados a hacer o decir, escuchando y abriendo un poco la conciencia, digamos, a nuevas formas de enunciación. Yo creo que ahí hay un gran desafío. Yo me quedo con esa impresión, con esta pequeña conversación de este rato, ¿no? Y con esta forma de entrelazar en distintas formas de diagnosticar y decir las cosas. Tengo la palabra pedida de Leonora ahí, me parece, y con eso cerraríamos, porque ya estamos muy sobre la hora. Leo. Ahí, reforzar, bueno, primero agradecer a todas y todos que estén acá acompañando este evento que tiene que ver con justamente poder reforzar esto que se decía. Yo creo que hay como una ausencia que se repite, 3 comentarios,
agradecerles por esa lectura minuciosa también y por reforzar esto como de las ausencias. Esto es muy importante, la construcción colectiva. Y lo que es común, yo creo que esta ausencia de la relación de la educación que queremos, la pedagogía que anhelamos, ¿no? En relación al modelo de desarrollo, a nuevas economías, nuevas formas de entender la economía, la distribución, qué sería una educación feminista, una educación no sexista, cuál sería el rol de las comunidades, ¿no? Esas son cosas sin duda que hay que profundizar, y no solo las comunidades en general, comunidades situadas, ¿no? Pueblos originarios, pero también comunidades mestizas, las de la cordillera, las de que están cerca del mar. O sea, tenemos un territorio suficientemente diverso como para que hayan efectivamente varias ausencias en este documento, y por eso yo reforzaría esta idea del paradigma en construcción, este nuevo paradigma educacional. Estamos en un pleno proceso, o sea, es muy difícil, yo creo, poder generar hoy día un documento con este nuevo paradigma. Sí, yo creo que generar instancias, generar espacios, ¿no? Donde se pueda ir construyendo. Yo creo que este documento aporta eso, como generar la instancia para avanzar en propuestas de preguntas, ¿no? Como por ahí se reforzaba, se reconocía la cantidad de preguntas y buenas preguntas, en el sentido de poder incitar, invitar a generar esta discusión necesaria para ir construyendo este nuevo paradigma. Y nos queda todavía harto, ¿no? Entonces, bueno, eso nomás, reforzar eso y agradecer que gracias a usted y a su presencia y a sus comentarios, el comentario de las constituyentes con su agenda apretada, hizo que esto que queremos 2.0, más adelante uno 3.0, o sea, claramente aquí se refresca, ¿no? Entonces esa es la idea, era justamente el propósito. Así que despidámonos para que Gracias, no nos Leonora. cansemos. Gracias, Leonora. Bueno, cerramos entonces esta instancia, aunque Constanza está levantando la palabra. Ya, Me quiero Constanza. despedir. Disculpen, Gracias. quiero agradecer muchísimo la instancia, de verdad, he aprendido un montón. Efectivamente, las preguntas han abierto una serie de otras preguntas más. Sí me gustaría como invitar a que no hay mucho tiempo para responderla, si queremos incidir en la Constitución, así que ojalá poder de verdad seguir como comunicados, si es que van teniendo más claridades también ustedes nos las hagan llegar, porque como bien saben tenemos 2 meses para ingresar iniciativas de norma y que se cierra ese plazo y eso es lo que se va a votar y lo que queda dentro y lo que no quedó. Así es que invitarlos a eso, quizás a que se motiven a hacer una iniciativa popular de norma, aunándose una serie de actores que han luchado en educación, así que no quería quedarme sin decir eso, y un abrazo muy grande, sobre todo a la Marce Bonar y a la Lea Oliva, que tengo la suerte de conocerla, y bueno, a todos ustedes por compartir. Bueno, sí. Yo creo que esto da para seguir una conversación, ¿no? Y tú tienes toda la razón, esto se define pronto, así que tampoco podemos caer en una cosa un poquito diletante, ¿no? De decidir, especular sobre la educación que podría ser, porque esto se va a resolver con votaciones, muy concretamente, y esto sí y esto no. Así que es muy importante lo que tú estás señalando como palabra al cierre, si lo podríamos decir de esa forma. Muchas gracias a todas, a todos, y nada, veremos cómo seguimos nosotros y cómo esta pequeña agrupación, esta red de trabajo que estamos en la duda, ¿no? de cómo seguir, pero bueno, yo creo que hoy día salieron muchas cosas que nos motivan a darle una vueltecita más a aquello. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, chao.